Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, muy buenas tardes. Estamos con la profesora Jimena Rivero y el profesor José María Cano. Y este conversatorio tiene una particularidad. Lo vamos a coordinar los tres docentes a pedido de alumnos de diferentes cátedras que por ahí tienen consultas o se han generado dudas respecto a cuestiones administrativas o que hacen a la práctica misma, ¿no? Todos somos conscientes que tenemos solamente una hora en los presenciales y muchas veces esas horas las queremos aprovechar para evacuar consultas referidas a las cuestiones teóricas, a los materiales teóricos, a las lecturas que ustedes tienen, en fin, a los conocimientos que se tienen que desarrollar en ese espacio. Entonces, nos pareció buena idea aprovechar este conversatorio para, por un lado, evacuar las consultas que ustedes tengan si tienen alguna duda y por otro lado, recordar algunas cuestiones que hacen a la temática administrativa y a las cuestiones de la práctica en la práctica misma. Tenemos por ahí un listadito de temas que por ahí fueron surgiendo y que tanto los profesores presentes como yo hemos dicho a nuestros alumnos, bueno, vamos a verlo en otra instancia como para poder aprovechar el momento que estamos en el aula física, digamos, presencial, para seguir con los contenidos. Así es que vamos a usar este conversatorio para evacuar una serie de dudas o consultas que hacen al tema de la práctica. Y bueno, yo doy la palabra a la profe Jimena. Hola, buenas tardes, gracias Manuel. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bueno, hemos decidido con el profe Manuel y con el profe José María realizar este conversatorio, ¿no es cierto? Para hablarnos de aquellas cuestiones que hacen a la práctica en sí y como estamos llegando ya a la finalización de la práctica, a la finalización del año. Queremos que les quede bien en claro cuáles son esas cuestiones o cuáles son esas acciones que debemos realizar para poder cerrar nuestra práctica de manera correcta. Como primero y principal, habíamos hablado con los profes acerca de la documentación de la práctica, la documentación de los cuadernos, que la documentación es la misma para los 3 años. Para práctica uno, para práctica 2 y para práctica 3 es exactamente la misma. ¿Y cuál es ella? Primero, el cuaderno tiene que tener las carátulas, ¿sí? Las carátulas que tienen los datos tanto de la institución como de los responsables de la institución, es decir, los nombres de la directora, perdón, de la rectora, de la directora de carrera, del profesor, y su nombre, ¿sí? Su nombre y el año, porque yo he visto algunas carátulas que están sin nombre. Después de las carátulas tenemos el asiento de habilitación del cuaderno. Después del asiento de habilitación del cuaderno tenemos el acuerdo de la trayectoria. Ese acuerdo tiene que estar firmado tanto por el docente como por ustedes. También tiene que estar firmado, les vuelvo, porque yo a mis alumnos les he dicho, no sirve, digamos, un acuerdo entre el profe y el alumno si el acuerdo no está firmado por las dos partes. Así que revisen ese acuerdo también. Después del acuerdo tenemos el seguro. La póliza del seguro tiene que estar también pegada en el cuaderno. De la póliza del seguro, lo importante que esté es la última hoja. Primera y segunda ¿Estoy? hoja. Sí, ¿Estoy? Ah, perdón, sí, perdón, porque estás, como que estás, se me Sí, estás. había... perfecto, te estamos escuchando perfecto. Sí, Perdón. perfecto. Bien, la última hoja nomás, no hace falta que esté toda la póliza. Después del seguro tenemos eh, las Certificado de actitud. planillas. Tenemos la planilla de asistencia, ¿sí? Que tenemos dos planillas de asistencia. La planilla de asistencia al taller y la planilla de asistencia a la institución destino. La planilla de asistencia al taller es la planilla de los sábados, de los días sábados que tenemos los presenciales.
Y la planilla de asistencia a la institución destino es la planilla de asistencia cuando ustedes van a terreno, a sus prácticas. Esa planilla debe estar firmada, ¿no es cierto?, por la directora o por el director del centro donde ustedes están. Y si no se encuentra en ese momento la directora o el director, puede estar firmado por algún encargado que esté en ese momento, pero debe estar firmada, ¿sí? Y después, y algo importante también con respecto a las planillas, es que si ustedes, por ejemplo, el día de ayer o el día de hoy tenían prácticas y no asistieron por la lluvia, tiene que quedar asentado en su planilla de asistencia la ausencia de ese día y que figure, ¿no es cierto?, de que que hubo inasistencia por las inclemencias climáticas, ¿sí? Entonces queda registrado el por qué ustedes no pudieron ir, porque si no queda como que una semana, por ejemplo, no fueron a práctica, por ejemplo, si tenían ayer y hoy y no pudieron salir de su casa o no tuvieron colectivo o lo que fuere, queda como que ustedes esa semana dijeron, ah, bueno, listo, no vamos a práctica porque no queremos ir nomás. Entonces queda todo asentado para después un futuro, si hay algún inconveniente, no llegan a la cantidad de horas o lo que fuere, queda asentado el motivo por el cual ustedes no asistieron. Después de las planillas está el asiento de presentación de ustedes a la institución, digamos. Después tenemos, a ver qué me está cargando. Una cosa más, Jimena, Sí. que es importante, principalmente a la gente de primer año, es que esté presente el certificado de aptitud psicológica. Sí, también. Sí. Profe, disculpe que le interrumpa. Primero va la carátula, segundo va el asiento, La en el habilitación tercero va el acuerdo de la trayectoria. Sí. Declaración jurada. En la quinta hoja va la planilla de los días sábados. En la sexta hoja va la planilla en donde asistimos al CPD o al centro de práctica donde vaya. En la séptima hoja va la actitud psicológica y todo lo que tenga que ver, creo que era el seguro, eso va en la última hoja para que nos quede más lugar. Era así lo que habíamos puesto, creo que en todos los años, no sé si cambió usted o qué. A ver. Cintia, yo creo que el orden no altera el resultado. Lo importante, creo que por ahí, lo importante obviamente es tener la carátula y hay tres papeles, por decirlo de algún modo, que por supuesto abren el cuaderno. Uno es la carátula. Obviamente tiene que estar primero. Lo segundo tiene que ver con el acuerdo pedagógico entre el docente y el alumno. A ver, hay una alumna que tiene abierto su micrófono. Le voy a pedir que cierre. A ver, no sé quién es para cerrarle yo. El otro es el acuerdo pedagógico, ¿no? Que es el que hablaba del que hablaba la profesora, en el que firma el docente y el alumno. Y el Claro. tercero o segundo, como ustedes quieran, tiene que ver con el... Y me perdí porque estaba con el tema de silenciar esto. Eh, La planilla de asistencia. sí, teníamos el acuerdo pedagógico. eh, Seguro de vida. El asiento de presentación. El asiento de presentación. Y ahí está, el asiento de presentación. Con eso estamos, ¿no? Y después, lo otro, digamos que puede más o menos variar si alguien pegó un papel en un lugar distinto, no es como para que hagamos un drama. Lo importante es que esté todo. ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas tiene una razón de ser. La asistencia es porque si hubiere algún tipo de dudas respecto a la carga que se ha cumplimentado, ustedes tienen para fundamentar y ahí nadie puede decirles nada. El seguro, porque si les pasa algo, ustedes tienen un seguro y nadie puede, y hay que correr en su ayuda. El acuerdo entre el docente y el alumno es porque lo que pusimos ahí tenemos que cumplir y si yo no cumplo, ustedes pueden accionar y si ustedes no cumplen, yo tengo con qué accionar. La asistencia a los talleres, porque también forma parte de la carga horaria. Entonces, ustedes eso lo tienen que sumar, lo sumamos. Entonces, si el docente se olvidó, como puede pasarnos a todos,
de que si estuvieron o no estuvieron y no lo pusieron en planilla, ustedes tienen la firma del docente de ese día. O sea que el docente Claro. no le puede decir, vos no estuviste. Ha pasado en otros años que hay alumnos que han perdido materias, no pasó en la práctica, pero han perdido otras materias por ausente y no han tenido en esa ocasión modos de hacer Comprobar. su razón, digamos. En la práctica, gracias a Dios y a esta organización administrativa, tenemos con qué. O sea que en ese sentido, cada una de la documentación que les ha señalado la profe es importante que... Está perfecto, profe. Gracias. gracias a vos, Cintia, por Aparte, todo. ¿Perdón? con respecto a la planilla de asistencias, hola, Sí, se te escucha, Jimena. Vamos, Jimena. ¿a Manuel se le cortó o a mí? Vos se te escucha Tiene perfecto. Yo pequeña me cerré el interrupción, pero se micrófono para escucha bien. escuchar todos. Bien. Iba a decir que con respecto a la planilla de asistencia, tanto a la institución destino como a las clases de los días sábados, es sumamente importante que la tengan completa. Ustedes recuerden, y esto también es para las tres prácticas, que uno de los requisitos como para aprobar la práctica es tener el 80% de asistencia a las clases presenciales y es el 100% de asistencia a la institución destino, ¿sí? Entonces, esto lo que quiere decir es que no tienen lugar, digamos, a la falta, ¿sí? En la institución. Más allá de que tanto el profe José como el profe Manuel y yo somos flexibles en ese sentido, de que lo que le decía hoy, si ustedes en el día de ayer o el día de hoy no pudieron asistir a sus prácticas por las inclemencias climáticas, está bien, ¿sí? Nosotros no le vamos a decir no, bajo la lluvia, bajo la tormenta, se van igual. Pero también nosotros como docentes tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, esas cuestiones y las vamos compensando con otras, ¿sí? Es decir, el 80% de asistencia a clase los días sábados sí la deben cumplir. Y el 100% de asistencia a terreno, por ahí lo pueden negociar con nosotros, que somos los profes, y que tenemos, digamos, por ahí una cierta flexibilidad en ese sentido. Pero si después, ahora cuando termina la cursada de este año, ustedes se encuentran en su planilla de terreno, tienen el 20% de asistencia, claramente se va a dificultar para el poder de llegar al porcentaje adecuado, ¿sí? Pero si ustedes tienen justificada toda su asistencia o tienen asistencias en este sentido, la inasistencia, ¿qué pasó? Silenciemos el... Alguien tiene que apagar el micrófono. ¿Qué pasó? Pérez Alegre. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí, Ahora, si ustedes tienen algunas inasistencias a terreno y están justificadas en su planilla por razones de salud o como hoy, por ejemplo, bueno, por cuestiones climáticas, queda más o menos asentado, ¿no es cierto?, el por qué ustedes nos faltaron. Y es lo que le decía de la importancia de que esas planillas estén realmente completas. Si no, queda como que ustedes decidieron no ir nomás a la práctica. ¿Sí? sí, se entiende muy bien. Perfecto. Un, Perfecto. un segundo factor que forma parte de la práctica y de las actividades de trabajos prácticos que tenemos son los foros. Así Y, es. y ahí no sé si vos querés comentar, José María, la importancia que tienen los foros también. Sí, sí, sí. Eh, la finalidad de los foros es poder trabajar y reflexionar en torno a aquellas clases o en el caso de primer año, en estas últimas intervenciones que tienen que ver con análisis de casos. Casos que ustedes se van a presentar en la comunidad, en
en terreno y posiblemente en algún momento tengan que intervenir. Entonces los foros tienen una finalidad, compartir sus reflexiones, pero también poder hacer una lectura de aquellas lecturas que hacen sus compañeros también. En esa intervención, que uno puede ser desde la lectura misma, pero también de poder generar un espacio en el cual se pueda debatir, conversar e interactuar con el otro, ¿sí? Intercambiar opiniones o reflexiones en torno a un caso particular. El foro forma parte de aquellas actividades, más precisamente por el hecho de que nosotros tenemos una semana que no nos vemos, a veces dos, como en este caso. Y en ese caso, la finalidad del foro tiene una utilidad para ustedes y para nosotros. Este tema de poder tener un acompañamiento en torno a, a la estadía de ustedes en la carrera, la estadía en la práctica de primero, de segundo, de tercer año, y también de realizar una actividad que forma parte de las evaluaciones que se van a realizar al fin de año. Todo forma parte de esa evaluación integral que cada uno de nosotros va a realizar en torno a cada uno de eventos y actividades y al campo que ustedes lleven a cabo. O sea, es sumamente importante. O sea, es interesante, yo estoy viendo acá justamente en los foros que se dé una regularidad en la intervención. En mi caso, por ahí yo no les coloco un punto de partida ni un punto de cierre. Los de primer cuatrimestre, la finalidad que durante ese cuatrimestre se puedan realizar. Ahora en el segundo cuatrimestre ya estamos llegando en la culminación del mismo y sería interesante que se puedan poner a tiro, hablando coloquialmente, sobre el trabajo en sí, sobre los foros, en los foros. Además, no son cosas que escapan de las clases y más que nada tienen que ver con reflexiones, eh, el uso común, pero también el tema del conocer sobre lo que es el marco teórico y reflexiones en torno al campo. En primer año, este tema de la investigación acción participativa, bueno, qué implica la misma, más allá de las conceptualizaciones, y de aspectos que hacen a la carrera misma, ¿sí? Visiones que ustedes pueden tener, dudas que se pueden presentar, la inquietud de ustedes frente a un trabajo en particular, los foros se habilitan para estos casos. Más allá también de que sea, de que los foros sean un espacio muy rico de intercambio, de discusiones, es también un requisito el participar. La participación es obligatoria. Recuerden que nosotros en las prácticas tenemos 6 calificaciones, 6 notas, 3 en el primer cuatrimestre y 3 en el segundo cuatrimestre. Y la participación de los foros, si bien no tiene una calificación, pero su participación es obligatoria. Y aprovecho para decirle a mis alumnos de segundo año que tienen un foro y que no han participado. Bueno, continuando y cerrando un poquito el tema de foro, sí, mis alumnos también tienen un foro, pueden revisarlo, pero Ay, profe, nos podría mandar por mensajería interna, no hacía falta que nos escrache así, como si fuera que nos miramos los foros nosotros. Estamos Es que concentradísimos me con el acordé en árbol este del momento. problema, con el Nos árbol del mandó problema, frente a nos todo. tiene más problema que nuestra vida. bueno, como es un conversatorio de amigos, está bueno porque, bueno, mis alumnos a veces también se olvidan un poco, pero les recordamos. Gente, Ah, hay el algo árbol del problema que parece mi vida, nunca termina el problema. Así nomás es. Ya va a terminar. hay un asunto que habíamos conversado los tres profesores que estamos aquí con nuestra coordinadora de centros de prácticas, y es el hecho de que, ¿por qué la importancia del foro también? Nosotros, ustedes deben saber que tenemos trabajos prácticos que son netamente teóricos que ustedes los presentan en el aula. Y una charla que hemos tenido con nuestras coordinadoras es el hecho de que nosotros somos práctica y por lo tanto los trabajos prácticos que son teóricos
tratamos de que tengan que ver con la práctica, pero no tenemos en la plataforma un modo de calificar la práctica por sí misma. No sé si me explico. Es decir, eso que ustedes hacen en la institución a la que van. No hay en la plataforma un modo de calificar esto. Y entonces, de mi parte, yo le había dicho a nuestra coordinadora que muchas veces cuando yo califico los trabajos prácticos que realizan mis alumnos, eh, muchas veces pongo puntos por encima de los que corresponden porque también tomo en consideración esa participación en los foros que tiene un matiz y cariz práctico y porque considero el desempeño del alumno en el centro de práctica. Por ejemplo, Claro, a veces me encuentro con trabajos teóricos que no son lo más excelsos, por decirlo, pero esos mismos alumnos o ese alumno tiene una práctica que es de primer nivel, es decir, asiste al centro de práctica, ejecuta un proyecto con mucha lucidez, se ha podido integrar a la institución y los niños y niñas le responden adecuadamente, quiere decir que, aunque en la teoría no haya podido expresar claramente su conocimiento, en la práctica tiene un desempeño que es eficaz. Por tanto, a la hora de calificar el trabajo práctico, los profesores que estamos aquí nos hemos puesto de acuerdo en considerar también un poco eso y sumarle algunos puntos. Y esto lo hemos dado a conocer a nuestra coordinadora porque quiero también que sepan que las aulas están siendo monitoreadas continuamente y nos han llamado para decirnos, por ejemplo, ¿por qué, profesor, usted ha calificado con 9 un trabajo en el que en el comentario ha dicho te faltó esto y te faltó aquello? Porque, profesora, esa persona, ese alumno que se sacó un 9 quizá tenía un trabajo que era para un 7 pero en la práctica, o sea, en el centro de práctica, tiene una ejecución claro, que bien vale el puntaje que se le asigna porque tiene que quedar en el aula registrado, que es un alumno de 9 para la práctica específicamente. Entonces, si ustedes van a notar que por ahí algunos trabajos prácticos, yo generalmente también pongo, a la hora de calificar, pongo, se ha considerado el desempeño del alumno en el centro de práctica a la hora de calificar este trabajo. Yo pongo eso para que quede, pero quiero que sepan que también el foro es considerado a la hora de calificar el trabajo práctico que hacen, así como el desempeño que tienen en los centros de prácticas también. Es decir, que en estas materias, en este espacio curricular, no nos enfocamos solamente en la teoría a la hora de corregir los trabajos que ustedes presentan, sino que hay como una sumatoria de todo y de todo lo que han hecho. Así que siéntanse tranquilos en relación a eso. esa es la gran diferencia que tiene el espacio de práctica profesionalizante del resto de los otros espacios curriculares. La práctica, nosotros tenemos que observar ese desempeño en el campo que es sumamente importante, porque ese desempeño es el que genera también un conocimiento tan válido y con un carácter tan significativo que la teoría respalda, pero el conocer desde la experiencia, desde ese trato en el campo, conociendo la comunidad, conociendo los actores de la misma, realmente da todo un cariz con un gran peso. Sí, eso nosotros lo detectamos a medida que ustedes van presentando sus trabajos, pero principalmente cuando nos acercamos a las instituciones podemos hablar con los directivos también, porque en ese devenir nosotros también vamos detectando situaciones, viendo cómo se relacionan, ¿sí? Nos van plasmando esa realidad. Indudablemente lo que están en este momento son aquellos que se brindan hacia la carrera y se brindan hacia sí mismos. Si esto de entender la carrera como algo propio sería. Y es meritorio, más que meritorio. Yo creo que incluso los profes, yo lo veo de esta manera la carrera, un acto de servicio. O sea, uno tiene que tener un espíritu particular para esta carrera.
Creo que lo he manifestado en varias ocasiones en el curso, porque la verdad que uno tiene que tener una grandeza por un lado, por otro lado tiene que tener una humildad y por otro lado este tema, aunque suene trillado la palabra empatía, eh, es fundamental. Em, Quiero dar lugar también a los alumnos si tienen alguna consulta o pregunta o algún comentario hasta acá para que puedan aprovechar el espacio, hacer preguntas y después le voy a dar espacio también a la profesora Rivero para hablar acerca de la modalidad del coloquio que también hemos recibido algunas consultas y como les decía, para no usar nuestros espacios de presenciales que son como para profundizar en los contenidos, generamos este espacio. ¿Alguien tiene alguna consulta de estos temas o de otros temas que quieran preguntar? Profe, Sí, señor David. nuestra gran inquietud, y creo que muchos van a, ¿cómo se dice?, acompañar esto, y es lo que estamos por acompañar dentro de poco, Sí. eh, el tema de la carga horaria en los centros. Ujú, Nos parece mucho tiempo. ujú. ¿Por David, qué, por qué nos parece mucho tiempo? Porque nosotros encontramos el problema. Empezamos a hacer los trabajos, digamos, que nos pidió la profesora, lo empezamos a ejecutar, creo que ya empezamos medio que a terminar, estamos en el árbol del problema, digamos, algunas cositas que arreglar nomás, pero después tuvimos como 3 o 4 meses sentados mirando a los chicos porque ni siquiera podemos ir a, a jugar con ellos, porque si no dice, bueno, podemos hacer la rayuela con ellos y jugar la rayuela en el recreo, vamos a jugar la rayuela con los chicos, pero por ejemplo eso no está permitido para nosotros. Los chicos se acercan, nosotros levantamos la mano por la duda y para no tener contacto con los chicos, digamos. Y el año que viene creo que es más hora todavía que esta. Nosotros vamos 6 horas, bueno, vamos un solo día, las 6 horas, las hacemos en un solo día nosotros. Pero el próximo año son 9 horas. Tendríamos que dedicar 2 días de la semana o 3 ujú, yendo al centro, digamos, a ejecutar lo que hoy nosotros estamos haciendo, digamos. ujú, ujú. David, No, Sí. te respondo, no sé si quieres responderle vos porque es alumno tuyo o respondo yo. no, porque No, para el año que viene, para el tercero, ya puede responder usted. Bueno, mira, les comento. Es muy buena pregunta. Mira, David, cuando se creó esta carrera, que se creó hace algunos años, yo creo que el modelo que se ha tomado es creo yo, por conversaciones que se han tenido, creo que se ha tomado el mismo modelo que tiene las carreras docentes. Y existen también normativas respecto a porcentajes que tienen que existir entre las prácticas y las teóricas cuando se tratan de carreras como esta. Si ustedes, y yo les voy a poner un ejemplo práctico, como estamos aprendiendo en negociación, tenemos que buscar siempre cuál es el dato objetivo para mirar que esté por fuera de nosotros. Si alguno de los que están aquí estudia trabajo social, puede decir cuántas horas tiene la práctica de esa carrera y verá que tiene idéntica carga. 5 horas, 5 horas como mínimo, Ok, cinco tres horas veces a como la mínimo. semana. 3 veces a la semana, 5 horas. Y eso es así en todos los años. Nosotros tenemos una gradualidad de carga horaria que va, en primer año no recuerdo si eran 3 o 4, Tres, 3. tres, 3 años 3 horas en primer año, 6 horas en segundo y 9 horas en tercero. Debido a esto que vos comentás, David, es que también la institución ha tratado de ver cómo juega un poco a favor del alumno esta cuestión y es por eso que nosotros tenemos este conversatorio. Es decir, que los alumnos de primer año que deben tener 2 jornadas semanales de asistencia, 2 días, un solo día. van un solo día. Se les Sí, reduce una parte de esa carga horaria. Por supuesto que si vos ves, David, o cualquier otro alumno ve
que ha tenido faltas, asistir normalmente al centro de práctica compensa esas faltas que ha tenido. ¿Me explico? Es decir, que el conversatorio permite reducir una jornada de trabajo en el centro de práctica. Eso implica que a mis alumnos, que tienen que ir 3 veces por semana, voy a hablar de los míos que son los que conozco, mis alumnos tienen que ir 3 veces por semana, 3 horas cada día, ¿sí? O algunos han acumulado todo en un solo día, si el centro lo habilita o lo permite, o o 6 horas en un día, 3 horas en un día. Bueno, conclusión. Lo que mis alumnos hacen es dejar de asistir 3 horas que corresponde a una jornada. Entonces van solamente, de esos 3 días van solamente dos o va uno, pero 6 horas. ¿Me explico? Es decir, que este conversatorio para mis alumnos les reduce 3 horas de asistencia en el centro de práctica. En segundo año es otra la carga horaria que le reduce, creo que debe ser, no sé si 2 horas o 1 hora y media, pero es una jornada, y lo mismo pasa con primer año. Este conversatorio ya es una propuesta de reducción horaria en el centro de prácticas. Sí, ¿Sí? profe, sí, le entiendo en ese sentido, en ese sentido de los conversatorios entendemos, pero lo estamos haciendo hace un mes y nosotros estamos hace 5 dentro de los centros de cosas. Sí, yo creo que si esto conversatorio viene desde el arranque, digamos, desde el día que arrancamos las prácticas hasta que terminemos las prácticas, yo creo que va a ser mejor para reducir el tema tiempo de estar en el centro, porque como usted dice, el año que viene va a ser 3 días a la semana, pero no todos estamos, ¿cómo se dice? Con ese tiempo, digamos, Mm. de, para invertir yendo no al centro, a veces, perdónenme la expresión, a veces estar sentado nomás Ok. y trabajamos. Y hay personas que somos del interior, por ejemplo, que cada vez se nos sube más los pasajes. Ujú. eh, a veces, yo, por ejemplo, yo tengo que salir a las 11 de la mañana acá porque no tengo otro colectivo y a la 1 tengo que estar en el centro. 11:30, digamos, Sí, me pasa a buscar la combi a mí. Y yo ya tengo que dejar de trabajar mínimamente a las 10 de la mañana. O sí, sea, me voy 2 horas a trabajar. sí. David, mira, esto se implementó en esta época del año porque esta es la primera vez que lo hacemos. Es Claro, decir, claro. Yo, hay... yo digo como que llevemos esto compensatorio para el año o sea, ya empezar a tratar el problema que lo que vamos a tener el año que viene, que va a ser 9 horas, para que el año que viene también se tenga en cuenta, digamos, de arrancar del principio con los Claro, compensatorios también. Seguramente se lo va a hacer. es que esa es la idea, David. Por eso te iba a decir, nosotros empezamos este conversatorio a esta altura del año, porque en esta altura del año hemos tomado la demanda de un grupo de alumnos o la inquietud de un grupo de alumnos respecto a la carga horaria. Y entonces, en reunión con nuestra coordinadora y con el buen criterio de la rectora, se implementó la estrategia del conversatorio, que se Claro. implementó ahora, pero va a continuar el año que viene a comienzo de las prácticas. También ya va a tener un conversatorio, por lo cual en tercer año, en vez de tener 9 horas en el centro, vas a tener 6 horas en el Estoy centro. ¿Sí? feliz Eso, porque eh, eso estábamos por presentar una nota, o sea, no le voy a decir que no es honesto. Nosotros nos estábamos juntando, digamos, o sea, yo soy el delegado de segundo primera. Estábamos sí. buscando saber quién era el delegado de segundo segunda para Ujú. juntarnos y llevar una nota, digamos, a ustedes, pero no es de malo, Sí, digamos. entiendo, Eh, entiendo tu inquietud. Ahora, Llevar una nota donde que si podríamos compensar, digamos, de esta forma, por lo ujú, menos un día, porque ujú. por lo menos Es que, nosotros seguimos yendo un día a la semana a cumplir 6 horas, no, o sea, no es tan complejo, digamos, el tema de viajar también, porque mis compañeras son profesoras, por ejemplo, y son de San Claro. Luis, y de San Luis se van a trabajar en otro pueblo, digamos, o en Corrientes, o en el campo en San Luis, y tienen toda una dificultad. Más allá totalmente. también los chicos de ahí de Corrientes. David, ahora te voy a decir la parte antipática, la parte que muchos no van a querer escuchar. ¿Ustedes Eh, sabían cuando eligieron la carrera que tenían la carga horaria que tenía?
sí sabíamos, Bueno, sí David, sabíamos. mira, yo te voy a decir, en el mundo adulto, David, nosotros tomamos decisiones, ¿sí? Y uno establece las reglas de juego al comienzo en cualquier aspecto de la vida y uno las decide si entra en el juego o decide no jugar. Si nosotros hubiésemos aumentado la cantidad de horas mientras vos estás cursando, nosotros cambiamos la regla de juego perjudicándote y tu reclamo para mí, y hablo por mí, no por la institución, hablo por mí que también tengo a cargo instituciones. Si nosotros hubiésemos hecho eso y hubiéramos cambiado la regla de juego mientras estabas jugando con nosotros, por decir jugando, vos podrías decir, la verdad que fueron injustos. Yo entré con estas reglas y a mitad de camino me cambian. Sin Claro, embargo, las reglas de juego estuvieron claras antes de sentarte vos frente a mí en este ajedrez. Sabíamos cuáles eran las reglas de juego. Lo que suceda en tu vida particular, yo sé que esto suena antipático, pero es la vida misma. No claro. es algo que yo tenga ni que saber ni que enterarme, porque que tengas dos trabajos, un trabajo, un sobrino internado, todo ese tipo de cosas, yo también las tengo. Y cuando tengo que sentarme a hablar con la rectora, no es un tema que yo lo trate y lo ponga sobre la mesa, porque el Estado me contrata por una determinada cantidad de horas y no tiene nada que ver lo que suceda con mi vida privada. Es decir, si a mí en algún momento esto me resulta dificultoso, lo que yo hago es retirarme de la mesa de juego y digo, las reglas, yo cambié, mi circunstancia cambió, estas reglas ya no me convienen. Permiso, me retiro. Claro, yo le entiendo, sí, sí, yo entiendo eso del tema de la carga horaria, todo lo que sea, pero buscar, digamos, dentro de lo posible un beneficio tanto para nosotros como para ustedes, porque si nosotros todos dejamos la carrera se cierra. Nosotros, mira, eso suena a extorsión. No, 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 no es De todas extorsión, maneras, cada pero uno va a me refiero elegir a que, si o sea, quiere dejamos continuar o la no carrera, continuar. Te digo la claro, verdad, David, abandonamos ustedes la carrera, pero así, no porque no creo que todos nosotros, o sea, abandonen no creo que todos abandonen la carrera. Creo que estás hablando por todos y es probable que muchos y, no estén de acuerdo con lo que estás diciendo. y muchos de mis compañeros Pero sí que dicen vos eso, estés porque hoy me dan conversando conmigo en la este visión. conversatorio y que tengamos este espacio es precisamente la solución brindada. Esto que Claro, estamos sí, haciendo sí, en sí, este yo entiendo. momento es precisamente lo que vos estabas pidiendo y lo estamos haciendo antes de que vos lo hayas pedido. Es decir, vos decís, el año que viene, ¿cuántas horas me voy a ir al centro de práctica? Si estás en los conversatorios, 6 horas. No sé, depende, porque no puedo hablar por la institución, porque no depende de mí esto, si es que habrá alguna otra alternativa para seguir reduciendo las horas en los presenciales, en los centros de práctica. No, eso yo creo que ya o sea, con que se reduzca 3 horas ya es suficiente porque nos da el tiempo, digamos, de las 6 horas que está abierto el centro, de poder ir un solo día. El tema de Ujú. ser 9 horas, ahí ya tendríamos que ir 2 días, más allá que hagamos 6 un día, 3 otro, pero el conflicto es ir 2 días, no Bueno, ir. la rectora también facilitó la posibilidad de que acumulen las horas en un día todo lo que se pueda, digamos. Mis alumnos, por ejemplo, van un día 6 horas porque la institución está abierta 6 horas, digamos. Claro, por eso. Si la institución está abierta más, bueno, quizás se puedan quedar más, pero justo tocó instituciones que están abiertas a esa hora. Y con Y respecto, no, sí, 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 se dice y tenía nomás una idea ahora te dejo que continúe y después la digo. y la otra cuestión es que si ustedes están por ahí en balde, digamos, o papando mosca, por decirlo de mala manera, en la institución, yo les digo como representante de las instituciones a las que ustedes van, ustedes pueden tener contacto con los niños. Ustedes pueden jugar a la rayuela con los niños, porque en primer año, por ejemplo, o en segunda, en primer año está lo que tiene que ver en la etapa de integración, es decir, nosotros Totalmente. a la institución, me permito hablar de esto porque yo fui profesor de Sí, primer sí, sí. eh, está en la etapa de la integración y entonces uno trata de colaborar, es decir,
sirve el chocolate porque me estoy tratando de integrar y mientras sirvo el chocolate chusmeo a ver cuál es el problema que tienen los niños o el Es la problema es... ayudantía que se realiza. Entonces, nos integramos con la actividad de la institución y no es decir, yo no me vine a hacer esto. Es que como técnico yo tengo que buscar la estrategia para ver cómo empatizar con ellos y que ellos me acepten en su grupo, Es su digamos, núcleo. en su núcleo. No es porque yo necesite que ustedes sirvan el chocolate, es porque ustedes necesitan que el núcleo los acepte y los integre. Entonces, no Claro. hay problema que ustedes jueguen con los niños. Lo que sí no está permitido, pero no está permitido para beneficio de ustedes o como resguardo de ustedes, es quedarse a cargo de niños sin presencia del docente de la institución o del encargado de la institución. Eso no. No pueden estar a solas con ningún niño nunca jamás, ni pueden hacerse cargo ustedes de esos niños, nunca jamás. ¿Pero es porque somos malos? No, es porque somos demasiado buenos. Es Claro. porque jamás podemos dejarle a un practicante la responsabilidad de un niño. Porque si ese niño se cae, se golpea y le pasa algo, pasan a formar parte ustedes del problema y eso no tiene que pasar. Por eso vos podés jugar a la rayuela, por decirlo, en tanto y en cuanto la maestra esté con ustedes. Y si no está la maestra, vos tenés que correrte la situación para que la maestra se haga cargo de eso. Y este espacio también sirve para asesorarle respecto a esto. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Puedo estar a solas con un adolescente en un centro de promoción de derechos? No. No, ¿Por Porque el adolescente se puede enamorar de vos. Porque el adolescente puede fantasear con vos. Porque el adolescente puede decir, a mí David me insinuó que yo soy muy bonita y que la verdad que le gusta cómo tengo los labios y a partir de ahí se genera toda una historia. Entonces nosotros, que tuve a mi cargo también hogares y un montón de instituciones como esta, nunca en mi vida estuve a solas con un adolescente. Siempre pido que esté un acompañante conmigo, porque ustedes no saben lo que puede llegar a pasar o lo que se puede llegar a inventar. Tal vez el adolescente no dijo nada. Alguien que estuvo observando que David es un tipo muy cariñoso y está a solas con aquella adolescente o aquel adolescente y dice, a mí me parece que ese practicante tiene ganas de algo raro. Y con que corre ese rumor ya te arruina la vida. Por sí, eso tenemos ese cuidado. Nunca queden a cargo a solas de los niños, esto va para todos los años, nunca queden a solas con los niños y nunca hagan una actividad que no esté bajo la supervisión del docente con esos. exactamente. ¿Para qué? Para resguardarlos a ustedes, chicos. ¿Sí? Por eso, si hay que jugar a la rayuela tranquilo, en tanto esté la docente con ustedes. Por decirlo de Totalmente. otra cosa. Sí. Jimena, vos ibas a decir algo, perdón. Que sumado a lo que vos habías dicho con respecto, ¿no es cierto?, a la responsabilidad que asumieron cada uno cuando decidieron estudiar esta carrera, ante los pedidos, ¿no es cierto?, de ustedes y los reclamos, por así decirlo, con el exceso de las horas en terreno, surgió desde nosotros, desde los profes, en conjunto con la coordinadora de la carrera y con la rectora, la posibilidad de estos conversatorios. La idea para el año que viene es sí poder comenzarlo desde un principio, desde comienzo de año, pero ustedes también tienen que tener en cuenta que para estos conversatorios se invitan a profesionales externos de la institución y que tenemos que contar también con la disponibilidad horaria de ese profesional, más aún considerando que ese profesional lo hace a plena voluntad, que no recibe una remuneración por estar un día con nosotros, 1 hora o 2 horas o lo que fuere, y que hay veces que ese profesional con el que ya habíamos coordinado, por ejemplo, le surge algún problema o una Hoy, situación, no puede estar, entonces ese conversatorio se cae, ¿sí? En muchas situaciones ese conversatorio puede caer. Estamos contando con personas, con humanos, entonces pueden surgir estas cuestiones.
Y ustedes tienen que tener en cuenta de que hay veces que no todos los viernes o no todas las semanas realmente se va a poder llevar a cabo un conversatorio, ¿sí? Hay semanas que quizás sí vamos a poder hacer todos los viernes o puede haber un mes de que vamos a poder hacer todos los viernes, pero hay viernes, digo viernes porque lo estamos trabajando los viernes, hay viernes que quizás no vamos a contar con un profesional o con una Sí. persona externa a nosotros que pueda venir y brindarnos un momento de su día, unas horas de su día, como para poder compartir con nosotros sus conocimientos. Eh, entonces, hay que por ahí también tener en cuenta estas cuestiones, ¿no es cierto? De no considerar de que todos los viernes sí o sí vamos a tener un conversatorio, entonces los alumnos de tercero van a ir solamente las 6 horas en la semana. Eso después se puede ir negociando nuevamente con los profes. Los tres profes de la práctica estamos abiertos, digamos, al diálogo y a la conversación y al acuerdo sin ningún problema. Pero también ustedes no, no, no estén pensando de que sí o sí todos los viernes van a tener un conversatorio como para poder ir restando esas horas. Sí, esto por ahí lo queremos dejar en claro porque quizás ustedes están pensando, bueno, ya el viernes que viene o por ejemplo para el año que viene, bueno, vamos a ir todas las semanas 6 horas y total vamos a tener sí o sí el conversatorio. No, puede ser que un día, que una semana no haya y puede ser que otra semana sí. Entonces por ahí ir viendo la posibilidad de ir sumando la cantidad de horas que la práctica requiere en terreno, de poder llegar a cumplir esa cantidad o esa carga horaria completa o la mayor cantidad de carga horaria a finalizar el año, ¿sí? No estén pensando de que sí o sí vamos a poder tener un conversatorio. Hay veces que, no, que escapa de nuestras manos. Ahí, Profe, ¿puedo decir algo? sí, ¿Sí? Cintia, por supuesto. Bueno, yo más que nada le voy a decir lo que fue mi experiencia durante estos 3 años. A mí esa pregunta que él se hizo este año, segundo año a él, yo ya me había hecho al principio del año. Yo esta conversación la había tenido con el profe Cano. Le digo, profe Cano, le digo, ¿por qué yo tengo que hacer esto y esto y esto si yo sé cuál es mi rol dentro de la tecnicatura? O sea, dentro del CPD. Entonces el profesor Cano empezamos a charlar y me dice, vos primeramente tenés que tener un acercamiento con el niño o en el lugar donde vas a trabajar, primeramente, ¿sí? Si nosotros no tenemos un acercamiento dentro de la institución, obvio que los niños no van a responder. No van a responder ni a las actividades, ni a los encuentros que quieramos hacer con él, ni nada por el estilo. Bueno, listo. Una vez que vos sabés en lo teórico cuál es el rol dentro de un CPD, yo creo que de ahí más tenés que adaptarte. ¿Por qué te digo que tenés que adaptarte? No porque vos seas un profesor, porque tengas otra profesionalidad, vas a hacer lo que querés dentro de la institución. No, porque dentro de la institución hay una jerga de estructuras en donde tenés que adaptarte, ¿entendés? Entonces, en el segundo año, dice, bueno, el segundo año es como que es más tranquilo. No, mentira, es en el lugar donde más tenés que investigar, porque ahí surge el árbol del problema. ¿Por qué hablamos del árbol del problema? Porque en el árbol de problemas surgen las diversidades de problemáticas que pueden afectar al niño, como tantos negativos como positivos. Y para averiguar ese árbol de problemas, tenés que indagar, tenés que investigar, tenés que observar por qué surgen esas negatividades y esa positividad que puede tener la problemática que vos del principio analizaste o descubriste o hipóticamente obtuviste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu problemática durante los 3 años va a ir variando, nunca es estática, nunca es lineal, siempre es circular. Por eso nosotros ahora, en el tercer año, ya hablamos de la sistematización. ¿Qué es la sistematización? Es ver el problema práctica, por más que diga, no encontramos qué hacer, siempre hay que hacer. Si, por ejemplo, no sé, un día tenés que indagar a la escuela, que tenés la escuela 14, o tenés el SAP
o tenés la iglesia, o no sé, el CDI, o cualquier cosa, siempre una investigación suma al proyecto que vos estás haciendo. Entonces Sí. nunca es en Nosotros, vano. Pero nosotros estamos en no, un CDI con niños de 45 días a 4 años. No es lo mismo que un CPD. vos estás en un CDI Nosotros y estamos con el dentro CDI de ahí y vos, a nosotros en principio de años nos dijeron que nosotros no podíamos tener contacto con los chicos, solamente con los pero docentes. No escúchame, podíamos estar pero si dentro del vos, aula de línea. Nosotros no podíamos estar dentro del aula viendo con los comportamientos de los chicos, bueno, entonces se nos ese sería, dificulta, ese sería se nos dificulta una encontrar el primera problema. problemática. Sí, esa sería una primera problemática para vos. Entonces vos tenés que repreguntarte y decir, bueno, yo estoy dentro de no puedo hacer esto, pero ¿qué sí puedo aportar? Porque vos tenés que aportar, siempre tenés que informar. Ese es el rol Sí, del técnico. nosotros preguntamos, o sea, no me puede venir a decir a mí si vos no estuviste en un CDI, menos en ese día que yo cosa. Nosotros preguntábamos y también en muchas ocasiones preguntamos a los docentes si querían ayuda, si querían esto, y ellos nos decían que no, que ellos estaban haciendo sus cosas y esa directora, como la directora nos dijo que nosotros no podíamos estar dentro de las aulas con los chicos y también en su momento el profesor Méndez, la profesora Rivero, dijo que nosotros no podíamos estar dentro del aula eh, como observando las clases que dan ellos con sus diferentes docentes. Ni mucho menos vamos a Y estar en la parte donde duermen los chicos de 45 días, que están ahí jugando y claro, durmiendo la pero ese siesta, es tu cuando problema. duermen siesta. Ese, ese problema la trasladaste al profesor de práctica porque el profesor de práctica te tiene que dar una solución. Vos surgiste en decir, La pasó esto. trasladamos y la profesora nos dijo que nosotros hagamos entrevistas con la docente y con la vicedirectora. Nosotros le hicimos la entrevista con dicha docente. Se corta, no sé, no te estamos Que escuchando, David, puede ¿eh? tener- Hola, Bueno, ahí. Yo sí, ¿me estoy Sí, escucha? escuchando. sí, ahí Bueno, sí. la vicedirectora, como los docentes, nos brindaron las informaciones que nosotros preguntábamos, pero no mucho más allá, porque ellos no se meten en la vida privada de la familia, más allá que sepan o no. Claro. Ahora, O David, sea, somos muy limitados nosotros. O sea, nosotros con el CPD, con el profe Cano que trabajamos en el Barrio Esperanza, lo trabajamos de mil maravillas. O sea, el CPD a nosotros no, pero es encantado, podíamos hablar, podíamos charlar con los chicos, podíamos hacer diferentes proyectos, bajamos nosotros. El profe está ahí perfectamente presente. Sí, sí, la verdad es que Ahí nos fue muy bien, por pero ahí, no es lo mismo hablar con un chico de 10 años, 12 años o 8 años que a uno ir de con un cuatro. nene de 2 años o 3 Bien, años que no, David, sí. no puede ir Así más como allá. decís, así como decís, perfecto, David, que no es lo mismo estar en contacto con un chico de 10, de 12 o de 15 años que con un bebé de 45 días o con un niño de 2 años o con un niño de 4 años. Y así también como se les había dicho a los chicos que iban que asisten al CDI que no podían participar, ¿no es cierto? Que no podían estar Claro, en las salas, ¿sí? También se les dijo que sí podían formar parte de cualquier otro tipo de actividades claro, que no sea pura y exclusivamente el estar en la sala en contacto con los claro. niños. ¿Sí? Muchas veces, por Sí ejemplo, pueden de formar parte de actos, las actividades que realicen los docentes, claro, cualquier tipo de actividades que lleven a cabo el personal de la institución, ya sea el docente que está en la sala, el docente auxiliar o los encargados, cualquier tipo de actividad sí pueden participar y sí pueden formar parte de ella. claro, sí, ahí nosotros, por ejemplo, hemos ayudado para hacer algunos banderines, para acomodar unas cosas para los actos para el para el día del niño, para el día de otras cosas, digamos, 9 de julio, esas cosas, pero eso, o sea, no estábamos en contacto con los chicos. Entonces, como que también se nos dificultaba también encontrar el problema para empezar a armar el árbol del problema, por ejemplo. Pero entrevistando con la docente, con la directora, pudimos, ¿cómo se dice? Ir resolviendo esos temas, digamos.
Pero Bueno, como ella dice, Porque va David, a ser los mira, adultos donde ustedes van a sacar el tipo de información que necesitan. claro, porque El nosotros no niño de podemos tener la 45 información del días, de niño. 2 años, de 4 años, no le va a brindar la información con la cual, la información que ustedes necesitan para poder trabajar e intervenir. sí. Claro, Mira, por ejemplo, te comento esto, David, porque si te sirve a vos o a otros compañeros. Cuando nosotros vamos a estar en una sala con los niños, tiene que haber una razón de ser. No hay una razón de ser para que ustedes estén en la sala. Es decir, ¿por qué? Porque van a ser agentes disruptivos de la actividad de los niños. ¿Qué hacen estos extraños en mi salita? Entonces, solamente pueden entrar los que tienen una formación específica para eso, como son las estudiantes para maestra jardinera, que cada vez que van, no van a sentarse y mirar, van a trabajar con las docentes. Tienen que moverse, digamos. Y lo hacen con un pleno conocimiento de lo que es la didáctica y la pedagogía de ese nivel de edad. Por eso es que nosotros no ingresamos en la sala, porque no tenemos nada que hacer en la sala. Punto número uno. Punto número dos. Y acá esto es importante la práctica y es buenísimo que salga de esta reunión, porque nosotros, como técnicos, no hallamos el problema necesariamente preguntándole a quien lo sufre. Sobre todo cuando aquel que lo padece, no sufre, sino aquel que lo padece, no tiene herramientas cognitivas ni dialógicas como para poder contar lo que le pasa. Pero nosotros en primer año o en segundo año sobre todo, en primer año y en segundo año, tenemos el contexto sociofamiliar para analizar. Es decir, yo puedo hacer un recorrido y poder ver cuál es el grupo familiar al que pertenecen los chicos. Y no digo con esto cómo está conformado, papá, mamá, abuelita. No, 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 no. Este barrio al que pertenecen. ¿Qué derechos están vulnerando en estos niños? Cuando vienen estos niños, ¿se observa algún tipo de derecho vulnerado? Es decir, las docentes me cuentan que, por ejemplo, vienen sin comer o vienen sin abrigo o son víctimas de determinado tipo de violencia o nada de esto que sea tan dramático. Vamos a algo mucho más sencillo. Las familias no son familias que tengan suficiente adiestramiento como para acompañar un proceso de estímulo del niño para desarrollar la inteligencia emocional del niño, la inteligencia cognitiva, la inteligencia espacial, es decir, el lenguaje. Y para todo esto yo no tengo que estar en contacto con los niños. Yo lo que tengo que hacer es analizar el contexto que contiene a ese niño para ver si ese contexto es el adecuado o de alguna manera deja escapar ciertos derechos. O no lo deja escapar, pero yo desde mi tarea como técnico en niñez lo puedo fortalecer. Experiencias que han tenido otros alumnos, por ejemplo han visto que los padres tratan con amor a sus niños, con mucho amor. Sin embargo, hay ciertas prácticas que no se dan en el grupo familiar. No se da la práctica de lo que tiene que ver con un control adecuado de la salud bucodental del niño. Piensan que el niño tiene que tener todos los dientes y los dientes definitivos para recién cuidarlos. Entonces, mis alumnos, en ese caso, que ya fueron alumnos de Jimena, me han traído un proyecto que tiene que ver con la salud bucodental y han armado ya en tercer año todo lo que es un proyecto donde está una odontóloga, donde ponen los dientes y donde a los niños se les enseña a cepillarse los dientecitos, a lavarse las manos, a quién puede y no puede tocarle la cola como una manera de prevención, y otros han hecho trabajos con los tutores. Es decir, en tercer año, mira, en tercer año, este año me pasó, ¿no? ¿Este año fue? Sí, que querían hacer un proyecto sobre el uso de celular de los niños y lo querían hacer con los niños. Y yo les digo, pero ¿por qué lo vamos a hacer con los niños si los niños no son los que se tienen que poner los límites a sí mismos? No están en edad de poder hacerlo. Vamos a trabajar la cuestión del celular con los papás si ustedes quieren. Yo sé que es más cómodo no trabajar con el padre y es más cómodo hacer todo en el jardín nomás. Y si tengo todo acá, este chico, de acá nomás hago todo mi proyecto y después ya terminé, me voy. Pero si lo que yo quiero hacer un proyecto a conciencia, lo que hago es un taller con padres. Entonces convoco a los padres con una excusa
por ejemplo, para trabajar determinadas cuestiones y ahí hemos informado acerca de cuán nocivo es para la vista el uso de determinada cantidad de horas del celular, cómo retrasa ciertas cuestiones de la lectoescritura a futuro, bueno, toda una serie de cosas, pero además le hicimos un mate cocido con torta frita, se le ha llevado un souvenir, los padres van contentos. Y hemos hecho un proyectito que ha permitido al padre por lo menos ir con una información y hemos también mostrado casos de niños que han tenido determinados problemas debido al excesivo uso del celular. Entonces ha sido un taller de sensibilización, no solamente de información. Los papás se fueron con el corazón compungido. ¿Qué estoy haciendo yo con mi hijo cuando le dejo el celular y le dejo solo con el celular para que se entretenga? ¿Qué quiero decir con esto, David? Y porque miro acá tu nombre, pero a todos los que estamos acá presentes, incluso a mis alumnos. El contexto, cuando los chicos son, cuando el sujeto que es víctima de una vulneración de derecho no puede ni debe hablar conmigo, porque para hablar con un niño de 5 años tiene que ser en un ambiente controlado y con especialistas, ninguno de nosotros lo somos, tiene que ser con un psicólogo, en un ambiente controlado, con elementos específicos, con un test, con un juguete, con un montón de cosas. Yo no tengo que hablar con el niño, yo tengo que analizar el contexto, si este contexto es facilitador o es un contexto obstaculizador del pleno ejercicio de los derechos del niño. Y a partir de ahí yo desarrollo un proyecto, ¿sí? Entonces, por eso yo puedo hacer preguntas, puedo hacer encuesta o simplemente una charla de mate con el docente y con la directora y después con algún tutor mientras está esperando, ¿cómo está señora? ¿Qué tal este barrio? ¿Cómo va? Que en este barrio me contaron que acá es donde se produjo tal cosa, sí, y la gente siempre te brinda información y es una charla, ni siquiera es sentarme con un cuaderno porque eso ya intimida de anotar, diga, o sea que usted señora vive al lado del chorro del... No, es simplemente yo chusmeo, hablo, busco información como técnico, después lo vuelco en mi cuaderno de campo y digo, a ver, en este barrio, que me han llegado muchos proyectos también de esto, hay muchos basureros en la esquina. ¿Qué tiene que ver esto con los niños? Tiene que ver, porque esos Muchísimo. corretean en ese basurero, son los que tienen que pisar con el pie descalzo el jugo de la basura en un día lluvioso como hoy. Es Sí, el sí, sí. son esas familias las que tienen que soportar todas las ratas y las cucarachas que atraen los basureros en la esquina. Ya es un proyecto en el que yo puedo intervenir, porque yo soy un técnico en niñez, adolescencia y familia. Y por lo tanto ahora yo voy a crear un proyecto para, a mí me llegaron proyectos espectaculares, un proyecto para erradicar los basureros en ese barrio. Erradicar, o por lo menos en esa esquina, no te digo en todo el barrio, pero en esa esquina que yo elegí, aunque no haya un basurero, yo ya contribuí desde mi humilde lugar como estudiante o como profesor de práctica. Por eso, la información no necesariamente se encuentra en el sujeto. La información se encuentra en Está el en el contexto contexto. del que habita el sujeto. Me quedo sin batería. Dale, José, vamos a terminar porque José, Te quedas José, sin batería. No, en serio, me quedo sin batería. Me dale, está José, dando no la hablo lana. más, perdón, perdón, no hablo más, está bien. No, no, por Dios. Chicos, Está ¿alguna otra excelente la pregunta? Sí, aplicación. sí, José, te estoy cargando nomás, perdón. No, por ¿Alguna, favor. alguna otra pregunta antes de que terminemos? Acuérdense también con respecto a esto que le dice el profe Manuel, del análisis de los actores involucrados, ¿sí? De que toda esta información que ustedes necesitan, justamente no necesariamente siempre le va a brindar la persona que tiene el problema, pero sí la pueden recabar de todos los actores que van a participar de ese proyecto. Sí, Ustedes, Claro, es perfecto. mis alumnos estuvieron haciendo ahora el análisis de los actores involucrados junto al árbol del problema. bien. Así que Antes de recuerden. terminar, y no jodas Famoso. más, porque les pido perdón que sea tan insistente con esto. En primer año ustedes vieron los recursos institucionales. ¿Ese barrio tiene sala de primeros auxilios con los que puedo articular para brindarle atención a estos chicos? ¿Hay apoyatura escolar? ¿Estos niños cuentan con espacios de recreación? ¿Cuentan con tiempo para recrearse? ¿El mismo jardín cuenta con todos los juguetes como para poder brindarle una adecuada atención o podemos colaborar con algo que tenga que ver? En otros años se hicieron lo que son las tablas Montessori,
donde los alumnos practicantes aprendieron lo que es la teoría Montessori y después lo expresaron en tableros Montessori. Em, Fíjense el contexto en el que está inserto la comunidad en la que ustedes trabajan, porque ese contexto le va a Es el brindar mucha mapeo, información. ese es el mapeo. Hay un mapeo de recursos institucionales. También pueden tomar el libro histórico de la institución. Por ahí pueden Sí. incluso hablar con la directora. Directora, cuando los llamados de atención que se le hacen a los tutores en los cuadernos de comunicación, ¿cuáles son los problemas que más se repiten? Por ejemplo, tenemos un problema en la institución donde los chicos siempre se están golpeando. Son unas boludas estas docentes que se le golpean siempre a los chicos. Disculpen que hable así, Es- pero ya hablo, digamos, ¿no? Entonces, porque yo tuve un caso en un GFDI hace poco. ¿Qué pasa? Se están golpeando siempre. Este es el problema. Los padres vienen a retirarle tarde. Se le dice a los padres que no lleven Coca-Cola y le ponen gaseosa en vez de darle agua. O sea, ¿qué comunicaciones son las que se establecen cotidianamente entre la institución y la familia que a mí también me puede servir como insumo para detectar una sí, situación me en dio que mi los celular. niños son víctimas por culpa de que los adultos no se están poniendo de acuerdo? Todo eso son insumos para poder obtener información de un futuro proyecto. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar acá porque eh, por José lo vamos a hacer. ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Alguna otra? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. No tenés activado tu micrófono, pero dice Mateo que ellos fueron lo que hicieron en el proyecto bucodental. Sí, y excelente. Sí, fue Dice, les excelente. encantó a los chicos. Sí, sí, Bueno, no hay algún... Tenés desactivado tu micrófono. ahí está. Mariana, digo. Verónica Maidana, ¿tenía alguna pregunta, Verónica? Me parece que no, solo que gracias por sacar todas nuestras dudas, profe. Dice. Buenas tardes, buenas. No le deja, pobrecita, no le dejan ni cortar goma a Eva, no nos da ninguna participación, dice Noelia. La profe Rivera iba a comentar sobre el coloquio. Bien, rapidito, les comento. La práctica, sí, tiene varios requisitos para poder aprobarla. Al ser promocional, es decir, que no se rinda un final, tenemos un coloquio integrador, ¿sí? Tenemos las 6 notas durante el año, las 6 notas anuales, 3 en el primer cuatrimestre, 3 en el segundo, y cerramos con el coloquio final integrador. Ese coloquio final integrador, eh, yo creo que práctica 1 y práctica 3 es lo mismo, ¿no es cierto? Que es la suma, por decirle, de todo lo que ustedes fueron trabajando durante el año, ¿sí? Es el broche de oro en donde ustedes nos van a comentar, nos van a exponer, se van a explayar con respecto a todo lo que fueron trabajando durante el año. Ese coloquio tiene una defensa, lo deben presentar en formato papel, ¿sí? Y tiene una defensa ese coloquio. Es decir, comentarle a los profes cómo estuvieron trabajando durante toda su práctica y qué se llevan también, ¿no es cierto?, de la práctica. O sea, si les sirvió o no les sirvió, y si les sirvió, en qué sentido también les sirvió a ustedes, si fue rica o no el desarrollo de esa práctica. Pero bueno, para poder cerrar la práctica, ese requisito, uno de los requisitos principales es llevar a cabo este coloquio. Este coloquio lo tenemos que hacer de manera presencial, ¿sí? Ahora nosotros tenemos una clase el día sábado 25 de octubre, después tenemos clases el día 8 de noviembre y el día 22 o 23 de noviembre. No recuerdo bien si es 22 o 23, creo que es 22, día sábado. Entonces, por lo menos mis alumnos, que son más,
vamos a tratar de trabajarlo ya el día 8 y el día 25, ¿sí? No sé por ahí cómo está organizado el profe José o el profe Manuel, si ellos pueden trabajar solo un día, pero bueno, vayan teniendo en cuenta de que tienen que presentar ese coloquio, formato papel y defenderlo. En mi caso vamos a poder usar, sí, 2 días también, tengo menos alumnos. Lo importante también es que sepan de que el trabajo impreso que ellos van a presentar como trabajo final, en mi caso es el proyecto con la ejecución del proyecto con imágenes y todo eso. Creo que en el caso tuyo es un proyecto, el proyecto que elaboraron. El decano son los resultados de la investigación que han realizado. Eso nosotros lo vamos a entregar a la rectora, porque están muy interesados en ver cuál es el producto que queda como resultado de la intervención de los alumnos en los centros de prácticas. Así que eso lo ponemos. La verdad que por mi parte yo estoy muy confiado en el trabajo que están haciendo mis alumnos. Entonces me voy a ir muy feliz a entregar las carpetas o los anillados como para que puedan ver la calidad del trabajo que han realizado. Y como estuve ahora visitando unos centros, el Corazón de Niño y el Anaí, pude ver también alumnos de la profe Jimena y realmente cómo están trabajando excelente. Estuve en el Anaí, por ejemplo, cómo se han integrado perfectamente con los chicos y de 10. Así es que creo que todos en los niveles vamos a presentar muy buenos trabajos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Por mi parte, yo estoy confiada también de que así va a ser. Ujú. Bueno, acá tenemos otra, Tienen más confianza María de Los Ángeles. ustedes que nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Cómo? Que ustedes tienen más confianza en nosotros que nosotros mismos. Van a ir bien, David, van a estar súper. Y cualquier cosa, avisen, entonces ya podemos ayudarle en el trabajo. Es decir, no sé si esto va acá, cómo lo hacemos, qué podemos, pídanlo, porque lo pueden mandar el documento por correo, y entonces uno ya lo revisa, le ayuda en la organización, cómo mostrar lo que han hecho, porque la idea es ¿cuál es la idea? Que ustedes se luzcan, que poner en valor el esfuerzo que han hecho en cada uno de los centros de práctica. O sea que si tienen alguna duda, y estoy a disposición para cualquier año, y no solamente para mis alumnos, si alguno tiene alguna duda en el que yo pueda colaborar, desde mi especificidad o desde el rol que tengo, no tengo ningún inconveniente en ayudarle, me pongo a disposición también, ¿eh? Buenísimo. Gracias, Manuel. Yo también me pongo a disposición de tanto de mis alumnos como del resto sin ningún problema. Acá hay una consulta. El sábado 25 sí hay clases. En nuestra institución no se vota, así que no hay ningún problema con respecto a eso. Y por otro lado, María de Los Ángeles, está habilitada la reentrega de los trabajos prácticos. Está abierta el aula para que puedan entregar el trabajo práctico. Ya quedó abierta. No está cerrada, no le va a figurar como liberada ni nada porque ya está habilitada el aula, así que entrega tu trabajo cuando puedas, lo antes posible. Hola, profe. Bueno, sí, porque hasta anoche yo miré y todavía no me permitía. Por eso, ahora no Revísalo volví a bien mirar. porque ayer quedó abierta, revísalo bien. Ayer Sí, a la sí, tarde quedó abierta el aula. claro. Y yo miré anoche y todavía no ponía para realizar actividad, pero no me aparecía el verde que aparece arriba, que es para realizarla y entregar. Bueno, fíjate, porque no te debería parecer eso. Fíjate y cualquier cosa avísame. Bueno, profe, gracias. De nada. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos por haber participado. Estamos para cualquier otra consulta también en el mensajería interna. Y realmente muchas gracias, fue la verdad, muy buena charla, muy buena discusión, evacuar consulta y siempre qué cosa que surja, estamos acá, gente, ¿eh? Profe, te doy la palabra y cerramos. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos por estar, por participar. Y bueno, volver a repetirles que ante cualquier duda, cualquier consulta que tengan, perdón, estamos a disposición de ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana, creo que Cano ya no está.
Así es que Ya se quedó sin batería.